Bienvenidos a una nueva transmisión del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur. Somos la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Talca Sur, dirigida por nuestro pastor Jaime Acevedo Cancino y nuestra pastora Ruth Arcos Torres. Nuestro templo matriz está ubicado en la calle 13 Sur, entre 7 y 8 Oriente, número 35 en la ciudad de Talca. Nuestros cultos generales se realizan los días martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como IMPCH Talca Sur. Deseamos que en esta transmisión bendiga grandemente su vida mediante la palabra de Dios y los cánticos entonados por los coros unidos de nuestra iglesia. Departamento de Comunicaciones Talca Sur, compartiendo bendiciones. Amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos ustedes estén muy bien. Gracias al Señor, yo y mi familia nos encontramos bien. Y también quiero saludar de inmediato a nuestros pastores, a nuestro pastor Jaime, a nuestra pastora Ruth, a toda su familia. Saludo también a todos mis hermanos de la iglesia de Talca Sur, los templos anexos, en este día de escuela dominical, que siempre tenemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Y también un saludo a mi hermano de San Clemente Norte, que si bien es cierto ellos ya están trabajando independiente de Talca Sur, pero creo que en algún momento también pueden tener la oportunidad de ver nuestros servicios. Nosotros también compartimos los de ellos, así que un saludo para todos mis hermanos de San Clemente Norte. Y un saludo especial para aquellos que, como siempre digo, no se congregan en ninguna iglesia, pero puede que tengan la oportunidad de ver esta escuela dominical, esta grabación. Deseo que Dios les bendiga grandemente. Bien, hoy día tengo nuevamente, por la misericordia del Señor, la oportunidad de compartir con ustedes una escuela dominical más. Como ya bien todos saben, yo he estado revisando el libro del Apocalipsis, la semana 70, conocido también como la semana 70 de Daniel, que tiene relación, ¿cierto?, con la gran tribulación. Es el tema que he estado desarrollando. Hoy día vamos a continuar con la ayuda del Señor en este tema. Vamos a hacer una breve recapitulación de las lecciones anteriores para que usted pueda recordar, ¿cierto?, en dónde estamos, en qué estamos desarrollando, qué estamos estudiando en la palabra del Señor. Y luego vamos a desarrollar el tema de hoy día, que básicamente no considero que, bueno, espero que no sea demasiado extenso, pero básicamente es la descripción de las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia, que ya hablamos en algunas clases anteriores y describimos quién era esta bestia. Hoy lo vamos a recordar, solo recordar, y vamos a describir, ¿cierto?, lo que significan, ¿cierto?, estas 7 cabezas y estos 10 cuernos, para entender un poco más el libro del Apocalipsis cuando tengamos la oportunidad de leerlo. Pero antes vamos a orar al Señor para que Él en este día, ¿cierto?, de escuela dominical me dé de su gracia, coloque palabras en mis labios que bendigan su vida, y también le dé gracia a usted para que se interese, pueda estar con su Biblia y pueda estar también acompañándome desde su hogar a través de estas redes en el estudio de la palabra del Señor. Así que le voy a invitar que oremos un momento al Señor para que Él nos dirija. Buen Dios y Padre Santo Celestial, en esta mañana alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, porque digno es usted de honra, gloria y de alabanza. Buen Dios, gracias le damos en este momento porque usted nos sostiene, usted nos esconde en el puño de su mano día tras día, usted nos entrega sus bendiciones a nuestra vida
y también queremos pedirle el perdón por nuestras faltas, porque reconocemos que cada paso que damos de algo tenemos que arrepentirnos. Amado Dios, nuestra oración hoy es especial para pedirle que usted me dé de su gracia para poder hablar de su palabra, y también de su gracia a todos quienes van a escuchar su palabra, para que seamos bendecidos a través de ella. Le ruego que tome dominio de estas redes de internet, que haya una conexión estable, que podamos, Señor bendito y poderoso, comunicarnos a través de estas redes con mis hermanos, y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Le imploro todo esto por los méritos benditos y gloriosos de Jesús su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mi amado hermano, como le decía, vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a avanzar en el estudio de este hermoso libro del Apocalipsis. Bueno, antes de adentrarnos en el tema de hoy, le decía que quiero hacer una pero muy breve recapitulación de lo que habíamos venido estudiando. Ya habíamos identificado, ¿cierto?, la mujer que estaba sentada sobre la bestia, que tenía, ¿cierto?, las 7 cabezas y los 10 cuernos, que es lo que hoy día vamos a definir, las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. Y también aquí había una mujer que estaba sentada, ¿cierto?, lo vimos en 2 clases atrás, sobre esta bestia. Ya, si usted se acuerda, tengo acá yo la Biblia en Apocalipsis 17, ahí partíamos estudiando quién era esta mujer, que ya la definimos. Ya en el versículo 1 dice, del capítulo 17: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta mujer a la que yo me refiero, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí hago, ¿cierto?, inmediatamente una pausa, ¿cierto? Dice: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Quien tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos es la bestia, no la mujer. No nos confundamos ahí. Las 7 cabezas, reitero, y los 10 cuernos los tenía ya la bestia. ¿Ya? Y dijimos en clases anteriores que, ¿cierto?, esta mujer, ¿cierto?, que estaba sentada sobre la bestia, se refiere a la expresión del sistema religioso que estará establecido en aquellos días y que dominará sobre muchos pueblos. Es importante considerar eso, esa palabrita, dominará sobre muchos pueblos. ¿Ya? Reitero, se refiere a la expresión, la mujer se refiere a la expresión del sistema principalmente religioso que estará establecido en aquellos días, los días de la gran tribulación, y que dominará sobre muchos pueblos, por cuya razón se presenta como la gran ramera sentada sobre las muchas aguas. Importante considerar que este sistema será el que dominará sobre muchos pueblos, ¿cierto? Porque después nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la bestia, ¿cierto? Y este sistema estará, ¿cierto?, asentado sobre esta bestia, pero esta bestia, que ya la definimos, es también, ¿cierto?, en cierta medida dijimos que era un imperio. Entonces este sistema, que lo conocemos como la mujer, como la gran ramera, es el que va a dominar, ¿cierto?, sobre este imperio, que ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero básicamente la mujer es eso, es el sistema religioso. Yo le agregaba político y comercial, que también estarán unidos, pero principalmente religioso, ¿cierto?, que estará establecido en aquellos días, ya en los días de la gran tribulación. Vamos a ahondar un poquito más en eso hoy día, y que dominará sobre muchos pueblos, por cuya razón, ¿cierto?, se presenta como la gran ramera. ¿Ya? También decíamos que el vino de su fornicación, ¿cierto?, hacíamos referencia al medio que utiliza, ¿cierto?, este sistema para seducir a las naciones. Ese era el vino de su fornicación, el medio que utiliza para seducir a las naciones, ¿cierto?, haciéndolas compartir su sistema impío. Esto quiere decir, ¿cierto?, que el sistema religioso de oposición a Dios ha estado presente en forma continua en los tiempos.
como lo estará también en el tiempo de la gran tribulación, porque si hablamos de un sistema, ¿cierto?, que domina, ya es porque decimos que ha estado presente a través del tiempo, pero obviamente que en los tiempos de la gran tribulación es cuando va a aflorar mayoritariamente. También decíamos, estoy recapitulando las lecciones anteriores, que también se utiliza como nombre de este sistema, de esta mujer, el nombre de la ciudad de Babilonia, ¿ya? Y que incluso lo expliqué en algunas clases anteriores. Muchos piensan que esta mujer es la ciudad de Babilonia, pero nosotros, por la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que es este sistema, ¿cierto?, que va a dominar sobre las naciones, sobre los pueblos de los días de la gran tribulación, ¿ya? Pero ¿por qué se dice que este sistema, ¿cierto?, o se utiliza como nombre de este sistema, reitero, de esta mujer, el nombre de la ciudad de Babilonia? Porque esta ciudad es la progenitora de todo lo que es antidios y anticristiano, ¿ya? Lo mismo este sistema o esta mujer, ¿ya? Esta ciudad, usted si busca en la historia de Babilonia, ¿cierto? Yo le hablaba en algunas lecciones anteriores que esto viene desde los días de Babel, cuando se construyó la Torre de Babel. Allí parte, ¿cierto? Se encarna este espíritu de este sistema, ¿cierto?, que es antidios, anticristiano, y la ciudad de Babilonia es la progenitora. Allí nació lo antidios, lo anticristiano. Se recuerda algunas lecciones anteriores cuando yo le decía que allí los hombres tomaron la decisión de, cuando decían hagámonos un nombre, es decir, nosotros los hombres, y olvidémonos de Dios. Todo allí, ¿cierto?, es donde nace lo antidios, ya lo anticristiano. Y por eso que también a esta mujer se le da el nombre de Babilonia. Muchos la conocen con este nombre de Babilonia, ¿ya? Como lo dice el versículo 5 del capítulo 17, que estoy recapitulando acá, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras, allí, ¿cierto? Porque esta es la ciudad progenitora, vuelvo a decir, de todo lo que es antidios, ¿ya? Eso es, lo habíamos visto hace 2 lecciones anteriores. Y en la reciente lección anterior, que ya, bueno, hace algunos domingos que la vimos, identificamos, ¿cierto?, la bestia que tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya tenemos identificada a la mujer, también ya habíamos identificado la bestia. En el versículo 8, voy a seguir leyendo para avanzar: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. También hablamos ya en la clase anterior, y yo le decía que algunos eruditos asocian a esta bestia con la que aparece descrita en el libro en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 3, es decir, con el anticristo. Pero si usted ha estado siguiendo estas lecciones, usted recordará que dimos varios ejemplos ya. ¿Por qué razón, basado en la palabra del Señor, por qué razón nosotros consideramos que esta bestia no es el anticristo? Aunque este anticristo efectivamente es una bestia y aparece aquí en el Apocalipsis, y hoy día vamos a tratar de entender también en mucho más profundidad ya por qué siempre esta bestia, ¿cierto? O por qué es muy fácil confundir esta bestia que aparece aquí en el versículo 8 con la bestia de Apocalipsis 13:3. Aquí estoy yo en el Apocalipsis 17:8. Vamos a tratar de entenderlo un poquitito. Y consideran, ¿cierto?, los eruditos, que la herida mortal tiene que ver con la muerte literaria y la resurrección de la bestia, porque dice que era, no es y está para resurgir, o está para, ¿cierto?, aparecer nuevamente. Y nosotros en las clases anteriores, ¿cierto?, tomábamos una posición respecto a esto, basado, ¿cierto?, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 26 al 29, yo le leía, donde nosotros decíamos por la palabra del Señor que Satanás, el diablo, no puede hacer un milagro de resurrección. Eso está entregado, ¿cierto?, de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es facultad de nuestro Dios. Y ahí, si esta bestia era, no es y va a resurgir, tendría que haber porque esto
los eruditos que dicen que la bestia es el anticristo. El anticristo es una persona, ya que yo ya lo he dicho, va a salir de los pueblos del antiguo imperio romano, y tendría que para era, no es y volver a ser, tendría que, ¿cierto?, haber un milagro de resurrección, cosa que de acuerdo a la palabra del Señor no puede ser, porque aparte de que el único que tiene facultad, ¿cierto?, para dar vida es nuestro Dios, con esa resurrección se perdería también el orden establecido por Dios para las resurrecciones. También lo expliqué en las clases anteriores, por eso estamos diciendo que esta bestia no es el anticristo. Yo le decía que respetaba mucho a estos hombres, ¿cierto?, eruditos en la palabra, que pasan muchos años, pero bueno, el Señor a nosotros nos ha ido dirigiendo por su palabra y nos ha ido indicando que esta bestia no es el anticristo. Esta es que aparece acá en 17:8. Voy a ver si encuentro San Juan 5, versículo 26 dice: porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, no puede haber un milagro de resurrección del anticristo, ya porque iría contra la palabra del Señor. Por eso decimos que nosotros definimos que la bestia no es el anticristo, específicamente esta bestia que aparece aquí en el capítulo 17, versículo 8. ¿Ya? Bueno, llegamos nosotros a una conclusión sencilla, reitero, estoy recapitulando, ya no es, era y no es, ¿cierto? Se refiere a un imperio, una de las cabezas de la bestia, que es lo que hoy día vamos a ver, ya que como herida de muerte ha dejado de existir, referida al imperio romano, y que será sanada. Esto es puesto de nuevo en actividad cuando decimos que será sanada, la herida de muerte de esta bestia, que ya se lo confirmo, de acuerdo a la palabra de Dios, entendemos que es el imperio romano reconstruido, y Daniel a estos imperios ya los denominaba como bestias que surgían, ¿cierto?, del mar. A estos imperios ya que surgían, Daniel ya los denominaba como bestias. Por tanto, no es nuevo que nosotros digamos que un imperio es una bestia, por las bestialidades que en este se cometen, y así sucesivamente, ¿ya? Y bueno, era, no es y no es, se refiere, ¿cierto?, a un imperio, una de las cabezas de la bestia, que como herida de muerte ha dejado de existir. El imperio romano era, ya dejó de existir, ya, y será sanada, esto es, puesto de nuevo en actividad en los días de la gran tribulación, ¿ya? Especialmente se va a manifestar este imperio en la última mitad de la gran tribulación. Entonces, tenemos hoy día ya definido eso. Esa es la causa por la que el ángel dice a Juan, está para subir del abismo, ¿ya? Se refiere al resurgir del imperio mediante la sanidad de la herida mortal. El imperio romano era, ya desapareció, no es, ya, y está para surgir. Significa que este imperio, la actividad de este imperio va a ser puesta, ¿cierto?, en actividad, valga la redundancia, en los días de la gran tribulación. Por eso ya está para subir del abismo, dice Juan en Apocalipsis 3. Ya lo dicho, podemos decir entonces que no se trata de una resurrección de un hombre, sino de un sistema que obviamente estaba muerto, como es, ¿cierto?, el caso de la reconstrucción del poder, decía yo en la clase anterior, despótico, semejante al que existía en el imperio romano. Bien, eso es a modo de recapitulación rápidamente, 2 clases. Definimos quién era la mujer, el sistema que dominará en aquellos días, y la bestia, el imperio romano reconstruido, ¿cierto?, que volverá, ¿cierto?, a ser puesto en actividad en los días de la gran tribulación, y la mujer estaba asentada, ¿cierto?, sobre la bestia, es decir, este sistema que va a dominar
¿cierto? Es básicamente el que va a poner también en actividad todo lo maléfico y malévolo que va a hacer este imperio romano en los días de la gran tribulación. Por eso se dice que está asentada la mujer, ¿cierto?, sobre esta bestia. Bien, vamos al tema de hoy día entonces. Adentrémonos, como digo yo, en el tema. La descripción de las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. ¿Ya? Voy a leer algunos versículos para que nos vamos adentrando en el tema. El versículo 7 del capítulo 17 dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Reitero, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos es la bestia. La bestia que has visto, versículo 8, era, en Imperio Romano, le vuelvo a decir, fue y no es, ya en un momento dejó de ser y está para subir del abismo. Va a ser nuevamente puesto en actividad. E irá a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Va a ser puesto en actividad este imperio en los días de la gran tribulación, y obviamente que los hombres de aquellos días se van a asombrar por lo que obviamente van a ver. Versículo 9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Hay algo aquí que me llama la atención, que es bueno que lo revisemos. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Pareciera ser que el ángel dice a Juan, ¿cierto?, que para entender este versículo, ¿cierto?, se necesita reflexionar sabiamente, como diríamos nosotros en nuestra jerga española, se necesita tener cabeza, ¿ya? Y a lo mejor alguien dice, entonces yo, pucha, si no tengo esa sabiduría, no puedo leer el Apocalipsis. No es tan así. No tiene que ver con una sabiduría excepcional de un ser humano lo que dice esta frase. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Ya? Yo le decía en algunas clases anteriores que esto no tiene que ver con que tengamos que tener una sabiduría nosotros como seres humanos excepcionales, un CI muy demasiado elevado para entender esto. No tiene que ver con eso, ¿ya? Juan lo que aquí afirma, que el creyente, ¿cierto?, tiene la unción, ya, que le hace saber todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la unción del Espíritu de Dios, ya. Él es el que nos guía. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es el que toma dominio de nuestro espíritu y nos hace entender estas cosas. Por eso aquí dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Usted y yo, que hemos creído en el Señor, ¿ya?, y tenemos la unción del Espíritu Santo, es este Espíritu el que nos hace a nosotros saber estas cosas. Por tanto, usted no se asuste y cuando lea esta parte y diga: esto es para la mente que tenga sabiduría, pero yo no tengo esa sabiduría, yo tampoco la tengo. Ya no tengo un CI elevado sobre la media, yo creo que no. Y lo que tengo claro es que el Espíritu Santo de Dios que tengo en mi vida es el que me hace y me revela estas cosas. Esto es para la mente que tenga sabiduría, para el cristiano que tenga el Espíritu de Dios. Ya puede entender estas cosas porque, le insisto, Él es el que nos da la sabiduría, el que nos hace entender estos tan grandes misterios que, si usted se da cuenta, ya lo hemos vivido nosotros muchas veces, hombres muy sencillos, con muy poca incluso formación educacional, nos dan cátedra en la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Por lo que les estoy diciendo. La sabiduría que ellos alcanzan es a través del Espíritu de Dios. Voy a confirmarle esto por la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente, 20. Le voy a leer solo un versículo para no retrasar la lección. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
está clarito. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Usted puede conocer el Apocalipsis porque tiene la unción del Santo, de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu. Ya, entonces usted está entre los que tienen sabiduría. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Ya, quise detenerme un segundito en esa frase del versículo 9, que si bien es cierto, no está dentro de la descripción, cierto, de las 7 cabezas y los 10 cuernos, pero para que nadie se vaya a asustar que no puede leer el Apocalipsis. Ya está clarito. Entonces, primera de Juan capítulo 2 versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ya? Así que Él nos da la sabiduría. Bien. La primera interpretación sobre las 7 cabezas. El ángel le dice a Juan que son 7 montes. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Primera interpretación ya, ¿cierto? Estas 7 cabezas, el ángel le dice a Juan que son 7 montes. Pero sigamos leyendo. El versículo siguiente nos va a aportar más antecedentes. ¿Ya? Versículo 10 dice, y son 7 reyes. Ahí ya comienza a cambiar un poco la figura. Nosotros probablemente estábamos pensando que esta bestia, cierto, era como de película, como muchos se la imaginan, ¿ya? Pero ya estamos entendiendo que se refiere a un imperio que va a resurgir en los días de la gran tribulación. Y dice que este imperio, que esta bestia tenía 7 cabezas, que son 7 montes, y el versículo 10 nos entrega una mayor información y nos va aclarando quiénes son, ¿cierto?, estas 7 cabezas. Y dice, y son 7 reyes. Está clarito ahí. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Este mismo versículo, aparte que nos está describiendo quiénes son las 7, ¿cierto? A qué se refiere la palabra del Señor con estas 7 cabezas que tiene esta bestia, nos está también aclarando, ¿cierto?, que esta bestia es el imperio romano, que va a ser puesto nuevamente en actividad en los días de la gran tribulación, porque mire lo que dice el versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es. En los días que el ángel le entrega la revelación a Juan, eran los días, ¿cierto?, del imperio romano. 5 habían caído, ya vamos a hablar de esos 5. Uno es, en los días que está entregando, ¿cierto?, el ángel la revelación a Juan, uno es, Juan vivió en los días, ¿cierto?, del imperio romano. Y luego dice, y cuando venga, y dice, y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el que no ha venido? El resurgimiento del imperio romano. Eso todavía no ha ocurrido, porque eso va a ocurrir en los días de la gran tribulación. ¿Ya? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 años dura la gran tribulación y principalmente 3 años y medio va a ser el esplendor o el resurgimiento de este imperio, que son los 3 años y medio últimos de esta gran tribulación. Entonces, por eso dice es necesario que dure breve tiempo. Solamente este imperio va a resurgir en los días de la gran tribulación, y la gran tribulación tiene un tiempo de 7 años, ¿ya? Y es muy probable que este imperio no esté incluso los 7 años, ¿ya? Pero es un breve tiempo. Bien, un datito más para la identificación, ya nos entrega este versículo, es que estos 7 reyes estos 7 montes son 7 reyes. Entonces, si hubo 7 reyes, o si la palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, que estas cabezas son 7 montes, que son 7 reyes, ya, quedémonos ya con la definición que estas cabezas son 7 reyes, quiere decir que hubo 7 reinos sobre quienes estuvieron reinando estos 7 reyes. Porque si nosotros continuamos definiendo estas cabezas como solo los 7 reyes, vamos a tener complicaciones para definir después el 8º rey. ¿Ya? Porque habla de un 8º reino aquí, la palabra del Señor más adelante. Entonces, tenemos que entender que, le vuelvo a decir, que si la palabra nos dice que son 7 reyes, significa que estos 7 reyes, ¿cierto?, reinaron sobre un reino, sobre un imperio.
La palabra del Señor me va guiando y me va entregando, ¿cierto?, estas conclusiones. Entonces, en ese sentido, cada una de las cabezas de la bestia tiene relación con cada uno de esos 7 reinos o esos 7 imperios. Quiero que ahí nos vamos adentrando y vamos encontrando ya la definición de estas 7 cabezas de esta bestia, ¿ya? Bueno, ¿cuáles fueron esos siete reinos? ¿Ya? Aquí también hay muchas interpretaciones, pero yo no voy a definir o no voy a comentarle a usted todas las que existen porque lo voy a entrar a confundir. Yo creo que lo más sensato es elegir, ¿cierto?, la sucesión de los principales imperios mundiales relacionados con Israel. Yo creo que ahí nosotros podemos entender, como dice la palabra del Señor, ¿cierto?, que estos, dice, y son 7 reyes, insisto, si son 7 reyes porque existieron 7 reinos, 7 imperios, y estos reyes reinaron en estos imperios, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles fueron? Reitero, yo personalmente creo que aquí lo más sensato es, ¿cierto?, elegir la sucesión de los principales imperios mundiales relacionados con Israel. Y ahí, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Ahí tenemos 6, pero aquí dice que son 7. Pero no se olvide que el Imperio Romano, ¿cierto?, es reconstruido. Por lo tanto, ahí estaría el 7º reino. ¿Ya? De acuerdo a la palabra del Señor, esos serían, ¿cierto?, los 7 reinos. Reitero, los que tienen, sin lugar a duda, esta sucesión de imperios de la antigüedad, ¿cierto?, imperios mundiales que existieron, pero tienen alguna relación con Israel, ¿cierto?, porque es también lo que nosotros tenemos que ir, perdón, mi hermano, asociando. Entonces, le decía que Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Roma, el Imperio Romano. Ya usted me dice, pero hay 6. Sí, le reitero, el Imperio Romano va a resurgir. Ahí está el 7º. Y ese 7º, más adelante lo vamos a entender, se va a transformar en un 8º rey. Ya, en un 8º reino. Entonces, como el Imperio Romano va a resurgir en los días de la Gran Tribulación y va a tener 2 etapas, ahí se cumple el 8º rey. Ya lo vamos a aclarar. Un complemento, ¿cierto?, a lo anterior. Y dice, 5 de ellos han caído, ¿ya? Lo que indica que 5 reinos han desaparecido. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, ¿ya? Y le insisto, tienen relación con Israel, por eso es que yo creo que lo más sensato es que nosotros nos vamos por esa línea, ¿ya? Nos vamos por esa línea y nos definamos. Entonces, estas 5 cabezas, ¿ya?, son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Dice, 5 de ellos han caído, uno es, en los días de Juan, el ángel dice a Juan que uno es, o uno está, quiere decir que un rey o un reino estaba activo cuando se producía la visión, ¿ya? No es fácil precisar, pero sí se trata, sí podemos decir que se trata, como es lo más seguro, una referencia al Imperio Romano en los días de Juan, ¿ya? Entonces, uno es el Imperio Romano en los días de Juan. Ya llevamos 6 y se aporta un nuevo dato, ¿cierto?, referido a otro que aún no vino, ¿ya? Yo le decía que esta visión está siendo entregada en tiempo pasado, ¿cierto?, para ser cumplida en tiempo futuro. Por eso dice otro que aún, ¿cierto?, no vino. Y leamos un poquito. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se fija, ya tenemos 5, ya 5 de ellos han caído, ya los nombré cuáles eran, usted los anota y después va revisando ahí la historia. Ya, uno es el Imperio Romano activo en los días de Juan, y un nuevo aporte, un nuevo dato en la visión referida a otro que aún no vino, ya que no
que no está presente, ¿ya? Y dice, ya lo leí, cuando venga ese rey o manifestación de reino debe durar poco tiempo. Entonces se complementa en esta profecía, ya que estará presente en la última semana de Daniel por un tiempo corto de 7 años. Este sería el Imperio Romano resurgido. Y ahí tenemos, ¿cierto?, los 7 reinos. Esas serían las 7 cabezas de esta bestia, que, como yo le decía, es la interpretación que hoy día en esta escuela íbamos a buscar. Por la palabra del Señor ya hemos ido desglosando paso a paso y podemos decir que estas 7 cabezas son estos 7 reinos, los reitero, ¿ya? Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Los 5, ¿cierto?, que ya en los días de Juan habían caído. Por eso dice, ¿cierto?, el versículo leído, 5 de ellos han caído, uno es, volvemos a retomar, el Imperio Romano, ¿ya? Y el otro aún no ha venido, el resurgimiento del Imperio Romano. Y ahí tenemos estos 7 reyes o estos 7 reinados, estos 7 reinos, estos 7 imperios que representan las 7 cabezas, ¿cierto?, de esta bestia. Ya, espero, mi amado hermano, que le esté quedando clara, ¿cierto?, esta descripción, esta interpretación, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Entonces nos quedamos con el 7º reino, o esta 7ª cabeza, por darle un nombre, que es el Imperio Romano resurgido. ¿Ya? Y tenemos que seguir avanzando y tratando de entender la palabra del Señor con la ayuda del Señor. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Se fija que aquí aparece un 8º rey. Dice, la bestia que era y no es también el 8º. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, ¿cierto? ¿A quién es este 8º rey que aparece? Dice, la bestia que era el Imperio Romano y no es, en un momento dejó de ser, es también el 8º. Cuando el Imperio Romano resurge, ya yo le decía que el Imperio Romano va a tener, ¿cierto?, actividad, y esta se va a dividir en 2 etapas. La primera mitad de la gran tribulación ya es el resurgimiento también del Imperio Romano, pero usted sabe que allí el anticristo, ¿cierto?, va a engañar al pueblo de Israel. Entonces ese resurgimiento no va a ser tan despótico como en la segunda mitad. Acuérdese que en primera instancia lo vimos hace muchas clases anteriores, este anticristo mentiroso venía, ¿cierto?, en un caballo blanco, ya cabalgando en un caballo blanco, como imitando a nuestro Señor Jesucristo, y ahí se produce el engaño hacia el pueblo de Israel, pero ya está el resurgimiento de la actividad de este imperio ya, ¿cierto?, ha sido establecida en los días de la gran tribulación en esta primera mitad. Entonces, por eso dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es de entre los 7. El 8º es de entre los 7. ¿Ya? Son solo 7 reinos, pero el 8º es de entre los 7, porque el Imperio Romano resurgido, este 7º reino, es el que se divide en 2 etapas. Primera parte de la gran tribulación, segunda parte de la gran tribulación. Y este 8º es el más cruel. ¿Ya? Este 8º es el más cruel. Entonces, ahí nos va quedando claro. Y dice que dice la bestia, el versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Ya? Yo le decía, este reinado se manifestará al final de los tiempos, en la gran tribulación, y podemos decir que se trataría en la práctica de un 8º rey dentro del 7º de los reinos. Esto es un rey que tendrá una doble manifestación ya en los días de la gran tribulación. Primeros 3 años y medio, ¿cierto? 7º reino,
segundos 3 años y medio, octavo reino. Ahí entendemos por qué, si son 7 cabezas, después aparece la misma palabra del Señor, nos dice que hay un octavo reino, ¿cierto? Es el mismo imperio romano que va a ser puesto en actividad en la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, pero en 2 etapas. ¿Ya? Creo que ahí tenemos ya, con la ayuda del Señor, la explicación más o menos clara de quién, ¿cierto? De quiénes son estas 7 cabezas que están, ¿cierto? Sobre la bestia. ¿Ya? Pero también los versículos leídos, la palabra del Señor nos va mostrando que hay 10 cuernos. Tenemos, con la ayuda del Señor, que definir quiénes son esos 10 cuernos. Dice el versículo 12: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí aparecen 10 reyes más. Pero no se olvide que dijimos, para no confundirnos, ya que las 7 cabezas son 7 imperios, son 7 reinados que tuvieron sus reyes, pero los vamos a tomar como reinos, como imperio, las 7 cabezas. Ya las definí cuáles eran, ¿cierto? Y que uno se transforma en un octavo, ¿cierto? Que es el imperio romano reconstruido. Y acá aparecen ahora 10 reyes. Ya, los otros eran 7 reinos, imperios. Ahora los 10 cuernos representan 10 reyes. Tratemos de entender quiénes son. El ángel afirma categóricamente que los 10 cuernos son 10 reyes. Eso no tenemos que discutirlo más. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Ya? Entonces, yo le decía que hoy día vamos a describir, que parecía tan difícil, y por la gracia del Señor, como le leí al principio, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía, ya lo estamos entendiendo, espero con facilidad. Las 7 cabezas son 7 imperios. Y los 10 cuernos, ya que has visto, son 10 reyes. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo que dice y no hay que buscarle la quinta pata al gato, como dice alguien por ahí. ¿Ya? Que aún no han recibido reino, eso lo tenemos que entender, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes que representan estos 10 cuernos que están, ¿cierto?, que tiene esta bestia, son 10 reyes, ¿cierto?, que aún no han recibido reino. ¿Qué significa esto? Que estos 10 reyes van a tener una cuota de autoridad, ¿cierto?, en el imperio romano reconstruido, en el reinado del anticristo, en el reinado de esta bestia. Eso es importante que lo entendamos. No significa, ¿cierto?, que estos 10 reyes van a tener 10 imperios. No, lo que va a ocurrir en aquellos tiempos, porque usted dirá, ¿cómo va a dar el tiempo para tanto? No, lo que va a ocurrir en aquellos días de la gran tribulación es que estos 10 reyes van a tener una cuota de poder. No se olvide que este imperio, este reinado, ¿cierto?, del anticristo en los días de la gran tribulación es un reinado mundial. Por lo tanto, estos 10 reyes van a tener en ese reinado, en ese imperio resurgido, ¿ya?, que va a ser, ¿cierto?, dirigido por el anticristo, eso no lo tenemos que perder de vista, van a tener 10 cuotas de poder. Por lo tanto, se van a constituir en reyes, ¿ya? A Juan se le está diciendo que habrá un reino en el futuro, el reino del anticristo. Eso es importante que lo podamos entender. Ya cuando yo hablo de esta bestia, de este imperio resurgido, tenemos que asociarlo que este es el reino del anticristo. El reino no tiene vida por sí mismo. Es el anticristo el que reina en el imperio romano resurgido, en este 7º reino que se convierte en el 8º. Ya, eso quiero que no lo pierda de vista. A Juan se le está diciendo que habrá un reino en el futuro, el imperio romano reconstruido, el reino del anticristo, en el cual habrá 10 reyes o 10 autoridades. Y esto ya lo había dicho Daniel. Ya lo había dicho Daniel. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. A ver si encuentro Daniel 7:24, que es la base de nuestro estudio. Desde que tomamos estos estudios, ya 17 lecciones creo que llevamos, Daniel ya había dicho lo que yo le estoy diciendo ahora. Dice,
a Juan se le está diciendo que habrá un reino en el futuro, el reino del anticristo, en el cual habrá 10 reyes o 10 autoridades. Ya estaba profetizado por Daniel 7:24. Veamos si dice lo que yo le estoy comentando. Daniel 7:24, para que usted lo anote y después lo revise con calma en su hogar. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, del reino del anticristo, en los días de la gran tribulación, se levantarán 10 reyes. Yo creo que ahí está claro. No significa que van a haber 10 imperios más, no. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, en los días de la gran tribulación, el reino del anticristo, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el anticristo. Ahí está. El cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Significa que en los días de la gran tribulación habrá en este reino, en este imperio resurgido, 10 reyes. Y se levantará otro, el anticristo, que en un momento, ¿cierto?, dice que a 3 derribará. Es decir, tomará el anticristo para sí de estas 10 cuotas de poder que tendrán estos reyes, tomará para sí 3. Por eso dice que y a 3 derribará. Ya Daniel lo dijo, ya lo había profetizado. Y yo le decía que tenemos que entender entonces que se trata de parcelas de autoridad dentro de un único reino del futuro, que es el Imperio Romano reconstruido, el reino del anticristo. No se me pierda ahí, porque cuando yo hablo de esta bestia, puede que alguien esté pensando que aquí el anticristo desaparece. Yo estoy hablando de esta bestia como el Imperio Romano reconstruido, pero eso es el reino del anticristo. Es decir, esta bestia que es el anticristo también está, pero cierto, apropiado de este reino. Entonces, por eso es que a veces la línea divisoria entre estas dos bestias es muy fina, pues nos confundimos, pero el anticristo está presente en la reconstrucción del Imperio Romano. Si él es el rey de ese imperio, ese es su reino. El Imperio Romano reconstruido, ¿cierto? Será el reino del anticristo. Ahora, yo le decía en algunas lecciones anteriores, mi hermano, que yo no lo entiendo, ¿cierto?, como que el Imperio Romano va a ser reconstruido en su totalidad, sino que es cierto, este poder despótico, malvado que el Imperio Romano, cierto, aplicó en su existencia, puede ser el que va a resurgir en los días de la gran tribulación, y eso se va a convertir en el reinado del anticristo, ya, para que lo podamos entender, ya. Entonces creo que con la ayuda del Señor nos ha quedado claro quiénes son, cierto, las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿ya? Pero hay algunos versículos más, 2 versículos más que quiero leerle para que lo vamos cerrando. La escuela dice el versículo 13. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Se fija que aquí son personas, son reyes que van a estar en los días de la gran tribulación en este reinado, en este imperio, ya, y dice estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Se da cuenta que aparecen las 2 bestias ahí, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la oposición en aquellos días a Cristo es común para todos ellos. Los 10 reyes entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo, al darse cuenta que la oposición contra Cristo debe estar orientada y dirigida por uno solo, el anticristo. Por eso también él se convierte en una bestia. En Daniel se profetiza que los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, que es lo que acabo de leer. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Quiere decir que en un momento de la existencia de la gran tribulación, el anticristo tomará para sí la autoridad de 3 áreas del gobierno futuro. ¿Ya? La autoridad de 3 áreas del gobierno futuro.
No olvidemos que ellos tienen un objetivo común. Se dan cuenta que para pelear con con el Señor Jesucristo, tienen que estar muy unidos y uno tiene que liderarlos, y ellos eligen o entregan esta autoridad al anticristo. Último versículo que quiero revisar hoy día, ya para no cansarle, es el versículo 14. Hasta ahí vamos a quedar. Y dice, un segundito: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Bendito el Señor. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hay un salmo ya que nos aclara también esto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque el Señor, ¿quiénes pelearán contra el Cordero? Estos reyes que ya han entregado, ¿cierto?, a la dirección de este reinado, de este imperio, al anticristo. Mire, quiero leerle el Salmo 2, a ver si lo encuentro. Salmo 2. Salmo capítulo 2, versículo 2 y 3 dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Qué tremendo. Los hombres lo único que quieren, ¿cierto?, es desligarse de Dios. Hasta el día de hoy. Yo siempre lo digo, el hombre, cuando logre, ¿cierto?, hacer desaparecer a Dios, se va a sentir libre, cosa que es imposible. Nunca lo va a hacer. El hombre se ha empeñado a través del tiempo, especialmente los científicos, en negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Por esto: rompamos sus ligaduras, no estemos ligados a Dios, y echemos de nosotros sus cuerdas. Seamos libres de Dios. Eso es lo que el hombre busca. Por eso niega su existencia. En estos días, en los días de la gran tribulación, va a ocurrir exactamente lo mismo. Pelearán contra el Cordero y Él los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Pelearán contra el Cordero. Se levantarán los reyes de la tierra, estos reyes, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos en los ligaduras. ¿Qué es lo que buscan los hombres de aquellos días y los de nuestros tiempos? Desligarse de Dios. Porque eso al hombre le da libertad para hacer lo que el hombre quiere. ¿Y qué es lo que dijo, cierto, Nimrod allí en Babel? Hagámonos un nombre, olvidémonos de Dios, seamos nosotros. ¿No ha sido eso lo que la humanidad ha buscado hasta nuestros días? Desligarse de Dios. Yo con espanto hoy día veo todo lo que se está haciendo en nuestro país solamente, respecto a las leyes que se están promulgando. No he escuchado a ningún comentarista político, a ningún senador, a nadie que hable de la voluntad de Dios. Nadie. Todos dicen, ¿cierto?, que el ser humano debe tener su libertad, debe tener la libertad para elegir de cómo vive, ¿cierto? Pero nadie se acuerda de la ley de Dios. Exactamente es lo mismo que va a pasar en los días de la gran tribulación. Dice: y rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Liberémonos del Señor. ¿Ya? Los reyes de la tierra consultarán unidos contra el ungido. Bueno, sin embargo, como es natural, todo intento de los hombres contra Dios quedará en absoluta derrota del hombre. Y el Cordero los vencerá. Déjeme leer para encontrarlo. Segunda de Tesalonicenses. Todo intento de los hombres contra Dios. Esto es una locura muy grande. El hombre contra Dios. Qué tremendo. Contra nuestro Creador. Yo a veces hago una analogía muy básica que en algún momento llegó a mi mente. Es como que una banca se rebele contra el carpintero que la construyó. No tiene vida. El carpintero le dio vida. La puede desarmar cuando le plazca. Entonces, es natural todo intento de esa banca en, ¿cierto?,
rebelarse contra su carpintero, contra su constructor, es en vano, porque el carpintero la puede desarmar cuando quiera. Ya es una comparación muy básica, ¿cierto? Para poder entender un poco lo que estoy diciendo. Todo intento de los hombres contra Dios quedará en absoluta derrota del hombre. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire qué glorioso. Y entonces, en los días de la gran tribulación, se manifestará aquel inicuo, se va a manifestar el anticristo en los días de la gran tribulación, de manera, cierto, que los hombres van a quedar asombrados, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, por el poder de su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. ¡Qué glorioso! Hasta ahí llega el intento de estos hombres que creen que por consultar unidos en los días de la gran tribulación, por formar ejércitos, imperios, ya, o un imperio fortalecido, van a poder vencer al Señor. Aquí tiene la respuesta. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Termino diciendo, Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, nuestro Dios en los días de la gran tribulación colocará las cosas en orden. Reitero, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito el Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos aquellos que se van a ensalzar en los días de la gran tribulación van a caer humillados, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Dios en los días de la gran tribulación va a colocar las cosas en orden. ¿Ya? Por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amado hermano, quiero terminar esta escuela diciéndole, no olvide esto. Él es Señor de señor y Rey de reyes. Hoy día usted ve que muchos, ¿cierto?, toman el nombre de reyes en esta tierra. Reyes, príncipes. Pero nosotros tenemos y conocemos un verdadero rey. Ya alguna vez lo he contado, tuve la experiencia de conocer personalmente, no porque haya sido invitado, ¿cierto?, sino por casualidad, al rey de España, el rey Juan Carlos, y a la reina Sofía, presenciales en la ciudad de Santiago hace algunos años. Y a ellos se les trataba allí con alfombra roja, como reyes. Pero usted nunca lo olvide, el verdadero rey es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos reinados que se levantan en opulencia en estos tiempos, ya, y que se levantarán en los días de la gran tribulación, sucumbirán ante el verdadero rey, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hemos aclarado hoy día, ¿cierto?, el misterio de estas 7 cabezas y de estos 10 cuernos. Dijimos claramente que estas 7 cabezas son 10 reinos, 7 reinos, 7 imperios, y estos 10 cuernos son 10 reyes, ¿cierto?, que van a surgir en este imperio romano reconstruido en los días de la gran tribulación, y quien reinará, ¿cierto?, quien gobernará ese reino será el anticristo, la bestia. Por tanto, podemos asociar sin problema a estas dos bestias porque están muy unidas. Por eso que a veces es fácil confundir que esta bestia que habla en estos versículos es el anticristo. No, el anticristo estará muy presente, si es él. El imperio romano reconstruido, insisto, será en los días de la gran tribulación,
el imperio del anticristo. Que Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor para que Él confirme esta escuela dominical. Oh buen Dios, gracias le doy en esta hora, porque a través de su palabra hemos podido, Señor, estar aprendiendo un día más y estar comprendiendo su grandeza, su poder, cuando su palabra nos muestra nos revela estos misterios que significan estas 7 cabezas, estos 10 cuernos, significan reinos y significan reyes, Señor, que van a surgir, que van a emerger en los días de la gran tribulación. Algunos ya fueron, Señor, han caído, el 7º resurgirá como un 8º también, y allí en medio de ese reino, de ese imperio, Señor, resurgirán 10 reyes con cuotas de poder, y sobre todo ellos estará este rey malévolo, el anticristo, este rey satánico, bendito Dios. Pero qué hermoso entender por su palabra que todos ellos, Señor, se doblegarán, serán consumidos por el único Rey de reyes y Señor de señores, Padre, que es su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Eso nos llena de gozo, de alegría, porque, bendito Dios, entendemos qué tesoro tan grande, qué tesoro tan preciado significa para el ser humano tener a Cristo en nuestras vidas. Señor, es ser parte también de este reinado de Jesús que un día será establecido en esta tierra. Gracias, mi Señor, por su palabra, confírmela en su pueblo, bendiga a cada uno de sus hijos y si continúe bendiciendo también a quienes estamos trabajando en la escuela dominical, en el trabajo de desarrollar estos estudios. Le imploro esta bendición a través de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amado hermano, nuevamente agradezco al Señor, una honra para mí poder dirigirme a todos ustedes por este medio para compartir la palabra del Señor. Reiterar un cariñoso saludo a nuestro pastor, a nuestra pastora Ruth, sus hijos, siempre me recuerdo de ellos, ya muy trabajadores en la obra del Señor. Que Dios les bendiga a toda su familia y a todos ustedes, mis hermanos, que integramos la iglesia de Talcasur, los templos anexos. Un cariñoso saludo, que Dios les bendiga y deseo que esta palabra haya bendecido su vida. Para mí, Dios sea toda honra y toda gloria, ¿cierto? Y para mí sea siempre su misericordia. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para sus vidas. Para nuestro Dios sea toda honra y toda gloria. Departamento de Comunicaciones Talcasur, compartiendo bendiciones.